Estamos de nueva cuenta en esta tercera emisión del Chacoteo con Manuel Narváez, una entrevista con el abogado Rodolfo Leiva Martínez, quien es consejero del ICHITAI, el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con amplia experiencia en el tema. Es un estudioso del derecho y que hoy en día está inmiscuido en un tema muy interesante que tiene que ver con una pretendida imposición por parte del gobierno de Javier Corral en un cargo público al ex presbítero, sacerdote José Ávila, Javier Ávila Aguirre. Javier Ávila Aguirre, que cariñosamente se conoce como el Pato. Cuéntanos un poco de eso, porque en algunos pensamos que es una intromisión al legado ese juarista de la ley de reforma de la separación de Iglesia y Estado. Que nos cuente cómo va el tema, porque ya va bastante avanzado, tengo entendido. Mira, pienso que es una situación muy grave, un error que no puede ser ignorado y algo que genera mucha preocupación según los estándares democráticos. Javier Corral Jurado usó su influencia institucional para que el Congreso de Chihuahua designase a su amigo personal, Javier Ávila Aguirre, sacerdote jesuita, como integrante del Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El propio gobernador lo propuso al Congreso en una terna e hizo que el Congreso lo nombrase a través de su influencia política. Esto es un abierto atropello a la Constitución Federal. Primeramente, en el artículo 40 de la Constitución se señala que los gobiernos en México deben ser democráticos, republicanos, representativos y laicos. Es decir, no debe haber injerencia alguna de asuntos religiosos en las cuestiones de gobierno. En el artículo 24 constitucional específicamente se señala que la laicidad es una manera de garantizar la libertad religiosa. El gobierno no debe utilizar sus recursos públicos, su influencia, para meterse en los pensamientos, en la conciencia de los ciudadanos, particularmente en algo tan importante como nuestras ideas acerca de la divinidad. Y en el artículo 130, párrafo segundo de la Constitución, en el apartado D, específicamente se señala que los ministros de culto, de cualquier culto en activo, no pueden desempeñar cargos públicos, precisamente porque habría una confusión sobre dónde termina el asunto religioso y dónde comienza el asunto de gobierno. Y en una democracia todas las ideas y todas las religiones deben ser respetadas. Por esa razón, los funcionarios deben adoptar una postura de absoluta neutralidad. No deben estar ni a favor de la religión, ni perseguir la religión, ni apoyar a una iglesia en específico, ni hostilizar a una agrupación en concreto. Deben adoptar una postura de imparcialidad y actuar exclusivamente con base en la ley. Quiero pensar que en este caso particular, como en muchos otros, que hay suficientes personas capaces incluso de organismos privados, que pueden cumplir cabalmente con el perfil. Y no dudo de la capacidad, de la gestión, de las bondades que pueda tener al que se conoce como el Pato Ávila. Pero la Constitución es muy clara, muy precisa en eso. Es un debate que incluso ya está superado. Así es un debate que tuvimos en México hace 160 años. Es un resbalón. O sea, ¿qué pretenderá Javier Corral con esto? ¿Es imponer un capricho, habiendo otros perfiles, otras personas que pueden cubrir bien eso? ¿O es decir, aquí está mi voluntad, y que esa barrera o esa diferencia que existía entre el gobierno anterior y pues simple y sencillamente no exista, y que parezca una continuidad de lo que fue el gobierno de César Duarte? Mira, yo lo explico de tres maneras. Primeramente, observo que el gobernador tiene una dependencia personal del presbítero Javier Ávila Aguirre. Incluso en un evento en Madera el 14 de julio, cuando anunció una cuantiosa inversión de recursos públicos para mejorar las condiciones de la zona, estuvo acompañado el gobernador de su gabinete y de dos presbíteros, de Javier Ávila Aguirre y de Camilo Daniel Pérez, y estuvieron ahí como parte de su gabinete. Eso también está prohibido porque se está haciendo una comunicación gubernamental con contenido religioso. Ya en ese evento el gobernador señaló
que necesitaba a Javier Ávila Aguirre como un apoyo y como una fuerza moral. Esa es la primera explicación. Pero lo puede tener en lo personal. Hay una dependencia personal. Segundo, es una cuestión de encaprichamiento. ¿Sí? Es una visión de que el poder se ejerce según criterios personales, con independencia de la legalidad. Y si él lo está diciendo, como todos sus subordinados dependen de él, nadie le dice que eso es contrario a la ley. Tiene un secretario general de gobierno que tiene un departamento de asuntos religiosos con un presupuesto superior a los 700,000 pesos, y su propósito principal es defender la laicidad y preservar la libertad religiosa. Y es un hombre estudioso del derecho también. Así es, pero no le dicen al gobernador que no se puede nombrar a su amigo. El Congreso falló. El poder es para poder, decía César Duarte. Así parece es. que esta es una continuidad de eso. Así es, y el Congreso también falló porque no se le puso una objeción. Y la tercera explicación es la que veo más preocupante. El gobernador empezó su encomienda gubernamental con una gran legitimidad que le dio la mayoría que lo eligió el 5 de junio del año pasado, y el gobernador no ha sabido actuar en esa nueva responsabilidad. No le ha brindado las respuestas apropiadas a los chihuahuenses, no ha cumplido con sus promesas de campaña. Se ha desaprovechado, ya va a cumplir un año. Así es. Y se ha desaprovechado ese capital político del que decía Gustavo Madero. Llegamos sin compromisos. Bueno, compromisos con la sociedad sí. Quizás se refería a compromisos como usualmente sucede con algunos gobiernos anteriores, que tienen compromisos con empresarios, con determinados grupos económicos, etcétera. En este caso, que fueron las circunstancias, se dieron las cosas. Javier Corral fue un excelente candidato. Así es. Y bueno, se dieron las cosas y ganó. Pero a mí me parece, a mi juicio, y es una percepción también que existe en la ciudadanía, de que se ha desaprovechado ese capital político. Ya no hay crédito. Es como cuando te dicen en el celular, el saldo de tu amigo Telcel, bueno, perdón por la marca, se ha agotado. A Javier se le ha agotado. Y continuar con estos desafíos, estos enfrentamientos con una entidad tan importante como es el Ixitay, también confronta a la sociedad y confunde. Pero precisamente está haciéndolo para revestir a su gobierno ineficaz con el manto religioso de lo místico, de lo atractivo. Eso es precisamente lo que yo veo más peligroso. Es peligroso. Sí, porque se está tratando de encubrir las deficiencias gubernamentales para que se asocie al gobernador con algo positivo para muchos chihuahuenses. Una realidad virtual. Como es una religión. Entonces, eso no debe ser aceptado, porque si se admite un atropello a 160 años de historia constitucional mexicana, pues entonces se está mandando un muy mal mensaje al gobernador de que él puede hacer lo que quiera, aunque viole la Constitución, y que no va a haber consecuencias. Esa fue la razón por la que promoví el juicio. Bueno, y no fue el único capricho, porque cuando los consejeros son elegidos en esta administración, que los elige el Congreso, tú eres elegido el consejero presidente y luego te destituyen. Eso que circuló en algunos medios, que fue con motivo de alguna solicitud por parte de Javier Corral para incluir al esposo de la secretaria de la Función Pública, Stephanie Olmos, ¿ese fue el motivo, Rodolfo, para que te destituyeran como presidente del Ixitay? Sí, mira, yo contendí por ese cargo 7 años. A un gran costo personal. Incluso a Javier Corral Jurado estuvo enterado del atropello que perpetró César Horacio Duarte Jaques, y cuando ya finalmente, otra vez por mérito, porque volví a ganar el primer lugar en el concurso, logro ser designado comisionado, yo me doy a la tarea de platicar con los otros comisionados. Son 5, ¿verdad? Sí, somos 5 en total. Y precisamente yo les planteé un plan, les planteé una visión para el Instituto de Independencia Genuina de Trabajo en Pro de los Chihuahuenses, y el 2 de enero fui designado por ellos libremente comisionado presidente. Definitivamente el gobernador tenía pensado que Ricardo Humberto Gándara Hernández, su amigo especial, esposo, como tú dijiste, de la secretaria de la Función Pública, Rocío Stephanie Olmos Loya, él quería que fuera comisionado.
Pero de ahí, desde que se inscribió, desde que yo vi la lista de los inscritos, observo que está el marido de la Secretaría de la Función Pública y está su comadre Mónica Sofía Soto Ramírez. Para mí eso fue un mensaje de alerta. ¿Por qué? Porque significaba que el gobierno iba a tratar de meterse en la autonomía del instituto, porque la Secretaría de la Función Pública es la que se encarga del área de transparencia de todo el gobierno que depende de Javier Corral Jurado. Y si tratan de poner a su esposo y a su comadre como comisionados, pues ahí va a haber una subordinación total al gobierno. Y la transparencia, bien, gracias. Exacto, sin embargo, mucho me costó, a través de amparos anteriores, de que este proceso fuese sometido a reglas muy claras de selección. Y Ricardo Humberto Gándara Hernández simplemente no demostró que tuviera los conocimientos y la preparación y los méritos propios para ser comisionado. Todavía el día de la votación, la Junta de Coordinación Política determinó que los 10 mejores en una lista de participantes con diversos criterios de evaluación fueran las personas cuyos perfiles se sometieran a votación. Ricardo Humberto Gándara Hernández tuvo el lugar 11. Todavía el día de la votación, el 15 de diciembre, el gobernador estuvo presionando para que a Ricardo Humberto Gándara Hernández lo sometieran a votación del Pleno, cuando eso hubiese sido totalmente ilegal. Y entonces ellos idearon de, como una consolación, hacer a Ricardo Humberto Gándara Hernández secretario ejecutivo, que es la posición administrativa más importante, dependiente del Consejo General, encargado de la administración en general del instituto. Es la posición más importante después de un consejero. Así es, así es. Es la que maneja los recursos. Así es, pero todas esas fueron ideas que comentaron Ricardo Humberto Gándara Hernández, Rocío Estefani Olmos Loya, el secretario general de gobierno y el gobernador. A mí no me lo dijeron. Y esa es una decisión interna. No comprenden lo que es la autonomía. La autonomía es que el instituto no va a depender de ninguna entidad pública, porque nosotros somos la máxima autoridad en la materia. No somos un departamento. Veníamos además de una administración que había sometido a los otros poderes. Así es. Una buena oportunidad a propósito del nuevo amanecer y toda esa parafernalia electorera que se da después de una elección, y uno espera que las cosas se van a hacer mejor. Decía Ramón Galindo, que se hagan correctamente, que es el subsecretario de gobierno en Ciudad Juárez, y que vengan con ese engaño a la sociedad, burlarse de esa institución y querer imponer al marido de quien debe cuidar en primera instancia en los manejos y los recursos de los chihuahuenses a través del gobierno. Así es. Entonces, evidentemente, como presidente hice lo correcto según la Constitución y defendí la autonomía. El puesto de secretario ejecutivo se nombra por el Consejo General, pero es a propuesta de la presidencia. Y entonces ahí había un obstáculo insalvable, porque yo no lo iba a proponer, precisamente porque Ricardo Humberto Gándara Hernández carece de preparación, carece de actitud, carece de comprensión de lo que es el instituto, porque su único mérito era ser marido de la secretaria de la Función Pública. Y entonces el secretario general de gobierno decía, pues es que el gobernador se lo prometió a la secretaria de la Función Pública. Bueno, pues es que si algo le prometió, que lo designe en el gobierno de que él depende. ¿Pero por qué lo quiere involucrar? Pues porque Ricardo Humberto Gándara Hernández estaba encaprichado en ese puesto. Era una cuestión, a mí me pareció de veras infantil, pero yo obré con responsabilidad y rechacé el nombramiento. ¿Qué sucedió después? Lo iban a nombrar a Ricardo Humberto Gándara Hernández en una posición en el Instituto Estatal Electoral, encargado de capacitación. Es el OPLE. Así es. Y yo tuve conocimiento de eso, pero no era algo que me competía, porque a mí mi papel era defender la autonomía del instituto y preservar la posición.
que otro instituto lo fuese a nombrar en una posición gubernamental específica, pues eso no era algo que me correspondía a mí objetar. Sin embargo, en esa última semana la destitución se dio el 9 de marzo. A principios de esa semana sale en una columna muy importante de que lo iban a designar en esa posición gubernamental. El gobernador presumió que yo era el que había filtrado esa información, lo que es absolutamente ridículo porque yo no tenía interés alguno en si lo nombraban o no. Y con esa noticia, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral pudo determinar que no era factible nombrarlo en una posición tan prominente y terminaron dándole una posición de asesor del consejero Bassanetti. O sea, finalmente... Sí, pero no fue la posición de prestigio y de influencia que él quería, como un capricho, ¿sí? Y entonces, de ahí observé yo una reacción sentimental del gobernador. Y además observo de que de mi postura en algo tan sencillo, el gobernador pudo observar que yo no era un pelele que pudiera manipular. Y lo importante es de que quien preside el Ichitayp es parte del sistema estatal anticorrupción. Una instancia que en gran medida ahorita está controlada ya por el gobernador, porque le integra su secretaria de la Función Pública, el de la auditoría, que todo el mundo se enteró la manera en la que se involucró el gobierno en su nombramiento, el fiscal anticorrupción, el presidente del Ichitayp. Entonces, ahí eso fue un factor de preocupación. Yo, a lo largo de enero y febrero... Una red de cuates. Claro, para de cuates para que no hubiese señalamientos en una materia tan importante como la corrupción. Como decimos así en las colonias, todas se utilizan muy coloquialmente, la quería peladita y en la boca. Pues sí, efectivamente. Sí, como si fuera una fruta, sí, a como. Y entonces, pero el gobernador no entiende que yo no soy empleado de él. Yo soy empleado de los chihuahuenses y yo tengo que rendirle cuentas a los chihuahuenses. Es un proceso hablado, legitimado, legal, claro, con el Congreso. Claro. Podamos estar o no de acuerdo algunos cómo se eligen consejeros, ministros, etcétera. Pero es la ley. Está definido en la ley. Claro. Y fue válido, etcétera. Entonces, la verdad que es penoso, lastiman las instituciones. Por muy desacuerdo que podamos estar con ellas, si el proceso se siguió como debe hacerse, el que por una cuestión de chismes. No de chismes, es de capricho. De capricho sentimental. De chismes por aquello que si lo filtró fulano o no lo filtró, etcétera. Que al poco tiempo, ¿cuánto duraste como presidente? 2 meses, 9 días. Sin embargo, todavía no hables en pasado, ¿eh? Es un proceso, no me crucé de brazos. Mira. Si me permites, vamos a una pequeña pausa, claro, y regresamos porque ese tema es muy importante, que todavía no termina, está todavía, en proceso. Claro. Regresamos pronto aquí en el Chacoteo con Manuel Narváez. El invitado esta tarde es el abogado Rodolfo Leiva Martínez. Regresamos con la entrevista con Rodolfo Leiva, consejero del Ichitayp. Me comentabas que el proceso todavía continúa de la destitución. Lo impugnaste para que sea restituido en ese cargo. Mira, en una democracia las autoridades tienen facultades expresas para actuar. Es la manera en la que controlamos a las autoridades. Solamente pueden hacer lo que expresamente se les permite en una ley. En la Constitución de Chihuahua y en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se señala que los comisionados, que somos designados por el Congreso a partir de un proceso racional de selección en el que participan los 3 poderes, observa cómo las facultades están distribuidas en distintas partes para que nadie controle una sola parte. Una vez todo el poder. Y entonces, una vez que los comisionados son designados, entre nosotros elegimos presidente. Y lo elegimos por un periodo fijo de 3 años.
con la posibilidad para una reelección. Y entonces el Consejo General tiene una facultad, nombrar presidente por 3 años, y tiene otra, en dado caso, reelegir. ¿Cuánto duran en el cargo? ¿Son 7 años? 7 años, así es. Y entonces el Consejo General me designó presidente el 2 de enero por 3 años. Y ese periodo de 3 años es precisamente una garantía de independencia. ¿Por qué? Porque sirve para que no haya presiones del gobierno, del Congreso, de los municipios, de otros organismos autónomos, de organismos descentralizados, a quienes nosotros vigilamos en materia de publicidad de la información y de protección de datos personales, para que no traten de presionarnos, porque el periodo de gestión es fijo de 3 años. Únicamente el Congreso podría destituirme. El Congreso sí tiene esa facultad expresamente de nombrar y de remover a los comisionados. Y aquí fueron los 4 Así es. consejeros. Así es. Compañeros. Es decir, podrían sustituirme si yo me muriera. Podrían sustituirme si yo renunciara a la presidencia o renunciara a ser comisionado, como lo hizo Enrique Medina Reyes. Él renunció a ser consejero en aquel entonces y fue sustituido en la presidencia, o si el Congreso me destituyera. Pero el Congreso no me puede destituir por capricho de Javier Corral Jurado. Primeramente tiene que existir una ley definida con anterioridad en el que se señalen con exactitud las causas por las que procede la Y destitución. aunque hubiera una reforma, No se aplica porque las reformas se aplican Claro. a futuro. Segundo, además tendría que haber en una ley un proceso específico en donde se me permitiera la oportunidad de defenderme. Tampoco existe. Y entonces el Consejo General fue presionado por Javier Corral Jurado porque les dijo que nos iba a hacer la vida imposible reduciéndonos el presupuesto, lo que también es una Chantaje. violación a la Constitución. Es como si... Y entonces yo por eso me preguntan mucho que si tengo una mala idea respecto a mis compañeros. Yo les digo que no, porque su voluntad no fue libre, su voluntad estuvo viciada porque fueron presionados por el gobernador. Promuevo un juicio de amparo precisamente para defender la función y para defender la estabilidad de la gestión por 3 años y para que se preserve la independencia del instituto. Actualmente se está tramitando ese juicio, es en el expediente 1194 de este año, del juzgado segundo de distrito que dirige Arturo Alberto González Ferreiro. Está programada una audiencia para el 8 de septiembre, supongo que se va a diferir un mes, porque el Consejo General todavía no ha presentado un informe, pero estas son las nuevas exigencias de la democracia. En la democracia tú sabes cuánto costó que los votos de los ciudadanos fuesen contados y respetados. Costó muchísimo. y cuesta Ahora, mucha lana. por eso, pero tenemos un sistema electoral de cierta manera estable, en el que hay reglas, hay escrutinio, hay instancias, hay controles. Ahora, no solamente hay que impulsar la democracia en las elecciones, sino también en la gestión específica de los asuntos públicos. Y el gobernador no puede meterse en la autonomía del instituto. El gobernador que mejore el servicio público de transporte y que reduzca los costos, que amplíe las opciones de educación, que combata la corrupción en las contrataciones del gobierno, que cuide de la seguridad en todas las zonas del No territorio. pleitos de mercado, No, verdulería. y que no se metan las instituciones del Ichitay. Entonces traes dos temas, muy importantes. El de Y la tengo restitución otros, y el- tengo otros. Si Javier Corral no entiende que en México todavía tiene valor la Constitución y contra sus caprichos él pretende atropellar la norma fundamental, todavía tengo suficientes maneras de demostrar que eso no se hace. Y entonces, ¿Puede proceder un juicio político por esa actitud? ¿Por cuál actitud? De intrometerse en Sí. el Ichitay. definitivamente. ¿Por qué? Porque el gobernador, por ejemplo, en el caso del presbítero y también en el caso del Ichitay, está violando normas que están en la Constitución Federal.
Y eso sí Hay otro afecta a los tema intereses que públicos. tiene que ver también así por el tamaño por el calado, ¿no?, del problema y por lo que ha escalado, también de la judicatura, el nombramiento de Luz Estela Castro, que también es un tema que está pendiente, que se está debatiendo en los tribunales, etcétera. O sea, es demasiada entretenimiento, distracción para el gobernador. Como bien dices tú, que en vez de estar atendiendo asuntos de la ciudadanía, está inmiscuido en broncas, en caprichos personales, que está desgastando al gobierno, que lo está desacreditando. Hoy mismo se publican en algunos medios un análisis de aprobación de los gobernantes, y Javier Corral, evidentemente por todo este desgaste, ya tiene una caída hasta el 58% más o menos. Mira, de desaprobación, precisamente por este tipo de pleitos, ¿no? A mí no me preocupa la imagen del gobernador. Eso es algo que le debería preocupar a él. A mí lo que me preocupa es de que en Chihuahua se respete la Constitución. Si el gobernador se siente empoderado de forma ficticia a través de la subordinación de muchas instancias públicas, como para violar patentemente la Constitución, metiendo las manos en la autonomía de Lichitaip y violando 160 años de historia constitucional mexicana, eso es algo que yo no podía permitir. ¿Por qué? Porque si ya se está violando la Constitución de forma tan burda, tan tosca, pues entonces ya los chihuahuenses no tendríamos ninguna protección en absoluto contra todos los caprichos e imposiciones, cuando todavía ni siquiera cumple el primer año de gobierno. Es una ignorancia de la ley y un desprecio a la historia. Totalmente. Sí conoce la ley y lo está haciendo a propósito, porque te recuerdo que en el año 2013 él denunció que el entonces gobernador César Horacio Duarte Jaques había violado la Constitución por haber participado en un acto religioso. Lo hizo correctamente. Y ahora, en el 2017, cuando él es gobernador, hace algo peor. Comete un acto de corrupción mayor que César Duarte, porque ahora está involucrando a los presbíteros en el gobierno. Javier Corral quiere sustituir a la República por una teocracia, y eso es altamente peligroso y no se va a sostener. Ese es un tema muy interesante, el que la historia personal de Javier, una trayectoria interesante, importante, hay que decirlo, y lo reconozco como tal. Sus dichos, sus escritos, sus posicionamientos, su debate en las dos cámaras, de senadores y de diputados, parece que ahora son su condena. Porque toda esa república de la que expresaba idealistamente a través de esos posicionamientos de la legislatura que ha participado, ahora las ignora, ahora las desprecia. Entonces, y le hace un daño terrible a la democracia, a la confianza de los chihuahuenses, claro, y evidentemente que desgasta las instituciones. De por sí hay poca credibilidad. Pero mira, te lo digo, el gobernador y sus caprichos no van a triunfar, te lo digo. En México vale la Constitución. En México tiene poder una instancia que es el Poder Judicial de la Federación. ¿Tienes fe, la neta, en que no es cuestión de fe, no es cuestión de fe, es cuestión de racionalidad. De racionalidad. ¿Consideras que las instancias por las que todavía atraviesa el proceso, que vaya a culminar en lo que se supone que debe ser? Totalmente, mira. En el caso del presbítero Javier Ávila Aguirre, el juez es Mauricio Fernández de la Mora, el juez octavo de distrito, y los jueces que tienen estos casos no dependen del gobernador. Su misión es proteger la Constitución, y definitivamente estoy totalmente convencido de que como profesionales del derecho, como guardianes del orden constitucional, van a preservarlo, y eso va a ser un gran mensaje para los chihuahuenses. Pero Rodolfo, en el caso que no hubiese sucedido lo que sucedió, que siguieras como consejero presidente y que se hubiese presentado igual el mismo caso del hubiera actuado exactamente igual. Actuado exactamente igual. Sí, mira. Es que no estamos acostumbrados aquí a que haya gente que se atreva a hacer lo que estás haciendo. Mira, es que yo no soy muy pocos. Mira, es que yo no soy empleado del gobernador. Yo soy empleado de los chihuahuenses, al igual que él. Y también como él y como los diputados y los jueces, yo me comprometí
a respetar la Constitución y a hacer que se respetase. Cuando observo que el gobernador falló, porque él sabe que estaba violando la Constitución y aún así puso a su amigo. Cuando la dependencia encargada de la legalidad, como la Secretaría General de Gobierno, falla porque le cumple el capricho al gobernador. Para mí ese es un mal subordinado. En los subordinados en una administración... Bueno, son compadres. Por eso, pero un subordinado tiene que decirle al superior lo que es correcto, no lo que él quiere. Vivimos en una república de leyes. No es un reyesuelo el gobernador, es un empleado público que tiene que sujetarse a la Constitución. Bueno, ya algunos colegas de él, compañeros de partido, dicen que es Dios, que ya nadie se atreve a hablar ahí en el gabinete, todos calladitos se escuchan. Por eso, pero ese es altamente perjudicial. Definitivamente. ¿Por qué? Porque para eso el gabinete existe, para aconsejar, para asesorar, para apoyar al gobernador en cómo servir a los chihuahuenses. Falló el Congreso. El Congreso nombró a un presbítero en una posición de gobierno. Está abiertamente violando la Constitución, el Congreso, nuestros representantes democráticos. Y entonces, ¿cuál fue mi razonamiento? Si no lo hago yo, si yo no hubiera presentado esa demanda de amparo, esa violación a la Constitución, a 160 años de historia constitucional mexicana, por la que han muerto múltiples mexicanos en por lo menos 3 guerras, eso se hubiese consumado. Y yo te lo digo, no podría verme a la cara admitiendo esa situación. Y te lo digo en algo más específico. El presbítero Ávila Aguirre, de manera muy soberbia, alega que él va a continuar porque lo está haciendo en nombre de las víctimas. Pues yo te lo digo, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala que todos los actos que se realicen violando las normas de la laicidad son nulos. Todo lo que se está haciendo por el Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por el simple hecho de tener a un presbítero en activo en una posición gubernamental, es nulo, no tiene valor A ver si no le pasa, vamos a ir a otra pausa, pero quiero dejar eso para el siguiente corte, que esa actitud del padre Ávila, en caso de que proceda como lo has manifestado, que se quede como el perro a las 2 puertas, que lo expulsen como prelado, porque está buscando. También tiene responsabilidad administrativa, tiene responsabilidad penal y también tiene responsabilidad hacia dentro de la agrupación religiosa. El Papa Francisco habla de la humildad, de la generosidad, de no procurar, en el código canónico está prohibido expresamente que los sacerdotes participen de la potestad civil. También está violando el código. Un capricho canónico. lo puede dejar sin Juana ni Chana, como decía la India María. Vamos a un corte y regresamos con la entrevista. Regresamos con el chacoteo, con la entrevista con el abogado Rodolfo Leiva Martínez. Aquí estamos a gusto disfrutando un café, ya te lo acabaste. Sí. En la avenida Pascual Orozco, número 309. Es un café que ya tiene muchos años. Me comentaba Rodolfo hace rato que cuando estabas en la universidad, aquí venías, te echabas tus cafecitos hace 18, 20 años. Sí. Yo pensaba que tenía menos, pero bueno, es un café muy agradable. No recuerdo si era el mismo nombre, ¿verdad? Pero es el mismo establecimiento y sí era muy agradable, muy a gusto, porque pasan los carros, es en la parte tranquila de la ciudad, aquí en San Felipe. Se lo recomendamos. También hacen café de olla, si no, pues yo los ayudo a hacerlo. Y bueno, aquí lo estamos disfrutando con Rodolfo y platicando con un tema que nos atañe a todos. Así es. Por los alcances que tiene, pero también porque esperamos los chihuahuenses que después de haber pasado un sexenio de excesos, de abuso de poder, etcétera, que esta nueva administración, como lo dice su lema, es un nuevo amanecer, uno lo asocia con cosas buenas, y tal parece que ha sido todo lo contrario a lo que esperábamos y una continuidad de César Duarte. Mira, a mí me preocupa que todavía no cumple el primer año y ya se estén cometiendo estos atropellos. Entonces, en la historia
los pueblos abandonaron en gran medida a los reyes, porque los reyes actuaban sin controles, actuaban con capricho, actuaban con excesos, y en México escogimos tener una república en donde el gobierno se renueva periódicamente, en donde el poder está distribuido entre distintas partes, en donde tiene que existir un sistema de frenos y de equilibrios, en donde los funcionarios como empleados públicos están sometidos al imperio de la ley. Y entonces es tiempo de que esas palabras se lleven al terreno de los hechos. Yo quisiera que el gobernador no hubiera hecho esto. Naturalmente, como chihuahuense, yo quisiera que el gobernador tuviera el mejor éxito. Pero estoy observando que se está equivocando y estoy observando que está fallando su administración y está fallando el Congreso. Y entonces nos toca a los ciudadanos utilizar los mecanismos legales para reencauzar los gobiernos que están fallando y volverlos al camino de lo que es correcto. Cada instancia, el gobernador, el Poder Judicial, el Congreso, el Ichitae, los otros organismos autónomos, los organismos descentralizados, los municipios, todos tenemos nuestro ámbito de trabajo. Hay que concentrarnos en eso y hay que colaborar, pero en el marco de la Constitución. Esto es hace un año ya se puede percibir en la ciudadanía desencanto, decepción de esta administración. Definitivamente es un año perdido y las consecuencias son terribles, siempre van a ser terribles. Pero le quedan todavía 4 años para que pueda recapacitar y uno de ellos es como aquel tipo famoso de las redes sociales que soltaba el FUA. Que el gobernador deje fluir a las autonomías, a las entidades autónomas desconcentradas, descentralizadas. Que es la democracia que queremos. Claro, con criterios democráticos. Él nació en eso. Javier sabe mucho de eso. Por eso hay que llevarlo a la práctica. Mira, incluso, que no sea solo como materia de discurso. Incluso, mira, a mí me extraña mucho, y lo critiqué, de que el gobernador ha hecho toda su carrera política, diputado, dirigente de partido a nivel estatal, diputado federal, senador, gobernador. Lo ha hecho con un partido que en sus principios de doctrina postula la laicidad. En los principios de doctrina, en el artículo, en los originales, en el número 5, donde habla de libertad, señala claramente: el Estado no debe meterse en las conciencias para promover... Y el número 1 es el respeto a la persona y a la dignidad humana, y no ha atropellado. Eso, no lo está siguiendo, entonces, o no cree en lo que presentó a los ciudadanos cada vez que se postuló como candidato, o ya como gobernador cree que está más allá del programa doctrinal con el que lo eligió la ciudadanía y de la Constitución, que es su manual operativo. Y eso es algo que no puede aceptarse en una democracia. No podemos tolerar un exceso de ese tipo, porque eso solamente va a generar daños a los chihuahuenses. Y seríamos cómplices cobardes y por tanto corresponsables si nos cruzáramos de brazos ante una violación de esa naturaleza. No, y seguir perdiendo el tiempo en ese tipo de pleitos que ya deberían estar superados. Tuvimos una amarga experiencia anterior, no solo de 6 años la de César Duarte, desde la de antes también con Reyes Baeza, que no cantó malas rancheras. Igual dejó al Estado endeudadísimo, también tuvo sus actos de corrupción, el tema de la inseguridad que fue brutal, fue el momento más álgido de las ejecuciones aquí en el estado de Chihuahua. Entonces son 12 años que mermaron la confianza de los chihuahuenses hacia sus gobernantes, y que también afectó en gran medida la generación de empleos. Muchas familias tuvieron que emigrar, etcétera. Y ahora que el año pasado que hubo esa oportunidad de acudir a las urnas, de hacer valer esa arma tan poderosa como la credencial de elector y confiársela a un hombre que venía con una trayectoria muy importante, plurinominal todas, pero tampoco puede restarle el mérito que tiene para haber estado ahí, y que defendió algunos temas muy interesantes, y que de la noche a la mañana, cuando tiene todo el poder, haga exactamente lo mismo que criticaba al anterior gobierno. Y eso, la verdad, demerita el ejercicio del poder
lo reduce más abajo al subterráneo, pero finalmente el que pierde la ciudadanía. En todos los casos, la ciudadanía pierde cuando el Poder Ejecutivo se entromete en los otros dos poderes. Claro. Precisamente porque no tiene todo el poder, tiene una parte del poder. Y de eso funciona cuando el poder es la República. Claro, cuando el poder es ejercido por diversas instancias, es lo que genera una dinámica democrática positiva. Cuando el poder se concentra en un solo individuo que ignora la Constitución como regla fundamental, es un tirano. Así es. Es un tirano. Ahorita que mencionabas, bueno, que debe existir pesos y contrapesos, y algo que tiene al país con una imagen muy negativa ante el exterior, y descendiendo todavía, que es la materia de impunidad y la corrupción galopante que existe en el país, y que se están creando precisamente esos organismos, se modifica la Constitución, las leyes secundarias, que se tienen que aplicar en los estados también, para que se cree ese escudo, que ahorita lo mencionaste, del Sistema Nacional de Anticorrupción aquí a nivel estatal. Eso te lo tengo que comentar porque es un tema al que yo recurro muy seguido, opino sobre eso, y también escucho otras personas, sobre todo maestros, catedráticos de la universidad o gente común que habla mucho de la corrupción y se pregunta, ¿realmente todo ese sistema de anticorrupción nos sirve? Porque lo ven como una burocracia. Una burocracia gordototota, muy obesa, pesada y carísima. Y cada vez se crean más. Uno cuida las manos de los diputados, otro del Poder Ejecutivo, la judicatura, lo que hacen los jueces, el Ichitay, que se haga bien el gasto público, la Stephanie Oro, la Secretaría de la Función Pública, le cuida los dineros. O sea, hay muchos controles y sin embargo continúa la corrupción, continúa la impunidad, se sigue yendo mucho dinero y ya todos estos organismos deben costarnos a los contribuyentes a nivel estado alrededor de 350, 400 millones de pesos. Entonces uno se pregunta, ¿realmente está funcionando esto, Rodolfo? Mira, es un progreso el que se generen instancias apropiadas para combatir la corrupción. Sin embargo, no basta. Necesitamos los ciudadanos activarnos, necesitamos participar, necesitamos el concurso de una prensa libre que difunda las ideas, y el punto es, el gobierno nunca va a funcionar si lo dejamos solo. Tenemos los ciudadanos que involucrarnos en los asuntos públicos, así como tú dices, debatiendo, opinando, promoviendo acciones legales para detener arbitrariedades. Claro, eso es lo que se genera una sinergia. No basta con crear las instancias, tenemos que hacer que funcionen, tenemos que exigir cuentas y tenemos que confrontar la hipocresía de palabras coloridas con los hechos reales. Y si hay una diferencia, si existen mentiras, si hay una desviación, hay que hacer lo necesario para reencauzar el gobierno al camino correcto. Decía Manuel Cloutier, cuando andaba en campaña en 1988, que la democracia es como el amor, que había que practicarla todos los días. Hay que invertirle. Antes, y digo antes, no hace muchos años, y quiero hacer la referencia de quienes vivimos el movimiento del 86, cuando despertó Chihuahua, la sociedad civil, no el PAN. Hubo una comunión con el PAN para combatir precisamente esos excesos yo lo recuerdo, yo recuerdo las amas de casa, yo recuerdo... Que salen a las calles. Claro, a los comerciantes. Se reconquistaban las libertades, no con las armas, sino con el poder de esa arma tan poderosa que sigue siendo la credencial del elector. Como dices tú, hay que crear esa sinergia, que la ciudadanía se informe, claro, que presione, que respalde lo que tú estás haciendo. Bueno, pues eso, no inéditos, pero sí son muy escasos esos asuntos de combatir los abusos de eso se trata. Del titular del Ejecutivo. Se trata de que activar mecanismos de control de la Constitución no sea algo raro, sea algo general. Mientras el gobernador, el Congreso, las diversas instancias sepan que hay maneras en las que los ciudadanos pueden controlar su actividad, van a comportarse de mejor manera y van a generar mejores resultados. Eso es lo que yo quiero, que haya
un sistema práctico ciudadano en lo que los gobiernos siempre tengan que estarles rindiendo cuentas a los ciudadanos de lo que están haciendo bien y de lo que están haciendo mal. De lo que están haciendo bien para que otros aprendan de eso y lo que están haciendo mal para que eso jamás se repita. Yo quiero, por ejemplo, que jamás se repita que el gobernador se meta en la autonomía del instituto. Y por eso estoy invirtiendo tanto de mí. Que se genere el precedente, ¿no? Yo quiero que jamás a un gobernador en Chihuahua se le vuelva a ocurrir nombrar a un presbítero en un cargo público. Y así hay muchas contiendas necesarias, cada quien desde su ámbito, pero hay que controlar al poder. Porque si no se controlan los excesos del poder, efectivamente vamos a vivir en una tiranía en donde nosotros y nuestras familias no vamos a tener seguridad, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestras personas, ni en nuestras propiedades, ni en nuestros hijos. Y entonces eso es algo terrible que yo no quiero para los chihuahuenses. Rodolfo, el Ixchitán está cumpliendo con su función. Pregunto esto porque vieras qué complicado es obtener información de los sujetos obligados. El caso particular, si cualquier ciudadano va a solicitar una información de las percepciones de los funcionarios, en qué gastó esto, las licitaciones, todo el dinero que se presupuesta desglosado hasta el último centavo, lo gasté en esto, se lo di a fulano, los ingresos son tantos, etcétera. Es tan complicado, tan tortuoso, y te digo porque lo he vivido en carne propia. En la ocasión que fui diputado local, que solté información al Instituto de la Vivienda de aquel entonces, hoy es la COESBI, me negaron la información, porque una de las funciones del legislador es esa, además de legislar, pues es revisar las cuentas públicas, cómo se gasta, etcétera. Claro. Llegué hasta el amparo y el amparo también me lo negaron. Tuve que acudir a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que también se hizo loca. Y nunca pude obtener la información que yo necesitaba para cumplir con mi labor de diputado. Mira, fíjate, y teniendo ese cargo, sí, hoy en día sigue siendo exactamente igual. Tú vas a solicitar una información, y precisamente el Estado de Chihuahua está reprobado en esa materia. Acaba de salir un informe de gobiernos municipales y de otros entes públicos, de que no te dan la información que tú quieres. Te responden en 15 días, luego pides la revisión y lo llevas hasta un amparo. Mira, ¿qué necesidad tenemos nosotros los chihuahuenses? Definitivamente. O sea, ¿realmente funciona? Y si funciona, ¿hay una sanción? ¿Y cuál sería la sanción para el que incumple? Mira, definitivamente los mecanismos de publicidad de la información son muy poderosos. Todas las contiendas que yo he planteado judicialmente, me he basado en la información que he obtenido a través de ese medio. Cuando yo fui designado presidente, comisionado y luego presidente, pensé que se había mandado un muy buen mensaje, porque los funcionarios iban a saber que en el instituto se iba a actuar con responsabilidad, con seriedad, en pro de la transparencia. Y sí hemos estado trabajando al respecto. Sin embargo, cuando el gobernador, de una manera tan burda, interviene para remover de la presidencia, eso mandó un mensaje negativo a toda su administración. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios, por lo menos los que dependen de él, pueden recibir el mensaje de que pues el gobernador le disgustaba Rodolfo Leiva Martínez, pero ese es el punto. Yo no tenía por qué agradarle al gobernador, ¿sí? Yo no soy un muñequito que está para agradarle. Yo estoy para servir a los chihuahuenses. Y entonces eso mandó un mensaje muy negativo. Por eso estoy promoviendo el amparo. Mucha gente me pregunta, ¿es que estás aferrado al cargo? No, no estoy aferrado al cargo. Es algo que simplemente no se puede tolerar. Yo no podría vivir conmigo mismo si consintiera ese atropello, porque estaría convirtiéndome en cómplice de esa violación a la autonomía. Por eso promoví el amparo, por eso en mi tiempo libre estoy emprendiendo todo lo necesario para que esos amparos prosperen, y cuando haya un resultado positivo, eso va a restablecer el desorden que ha causado el gobernador con sus apetitos autoritarios, y va a señalarse de que en Chihuahua también se aplica la Constitución Federal, y en Chihuahua sí va a haber instituciones de transparencia
que exijan una rapidez, una sencillez, un cambio en la manera en la que se gobierna, de forma tal que no tengas que volver a pasar tú por eso ni los ciudadanos, que se vuelva algo cotidiano. Pero obviamente hay una resistencia. Como el gobernador no quiere informar cuánto se gastó en su encuentro con sus amigos para tratar de temas partidistas, no quiere informar de a quién lleva en sus viajes, cuánto gasta en las avionetas. No, pues de hecho no hay información. Por eso. Nosotros lo hemos solicitado o hemos buscado información de alcontacto.com.mx y no la podemos obtener. Dice que está actualizada hasta mayo de este año, sin embargo no encuentro esa información. Y digo que es tortuoso porque es tortuoso, desanima a cualquiera. Eso tiene que cambiar la información. Sin embargo, trabajos periodísticos de otros medios de aquí de la capital que han hecho, nos hemos enterado que además de todas estas broncas, de estos caprichos del gobernador, que también hay temas como de nepotismo. Hay por lo menos 5 casos muy concretos en el gabinete de matrimonios que están en un puesto y en otro y de muy buen nivel, de secretarios, de directores de área. Eso es lo que quería tener un comisionado. Pero déjame decir, quería tener una secretaria de la función pública que arreglaran los asuntos en su domicilio. Y algo tan importante como es el área de transparencia. Claro. Entonces, nos enteramos a través de esos medios que hay matrimonios que ingresan anualmente entre 2,5 millones y 4 millones de pesos anuales. Menos impuestos, etcétera, pero siguen siendo cantidades, cifras estratosféricas. Estamos hablando de decenas o cientos de veces el salario mínimo que le cuesta a un chihuahuense ganarse en un jornal de 8 horas. Estos con la mano en la cintura, de lunes a viernes, como burócratas y por influencias. Porque si alguien tiene un buen cargo y entró la esposa o el esposo, que hay casos también, o entró la hermana, pues la verdad que es una mentada de madre a la democracia, a la confianza que brindó la ciudadanía y también a los principios de acción nacional. Aquí parece que es aplicar la ley a rajatabla sin importarle si es moral o es inmoral. Simple y sencillamente pareciera que los tenían amarrados, los soltaron, vieron la oportunidad y se están hinchando de lana, recursos que ahorita hace falta para muchas cosas. Entonces, uno quisiera ver el Instituto de Transparencia, y lo ve uno con sentido común, bueno, que exista, ok, nos cuesta todo eso, pero que funcione, que en un momento dado sea ocioso, que yo diga, voy a ver cuánto gana fulano de tal o toda esta área, estos son sus ingresos. ¿Por qué ocultarlo? No tiene que ser información reservada. Yo no conozco, y te lo confieso, ningún caso a nivel nacional que te dé un recurso, que seas funcionario, que hayas sido servidor público, representante popular, y que te hayan hecho daño a tu patrimonio por el simple hecho de divulgar la información. Es la ley. Vamos a un corte y regresamos por favor. Claro. Bueno, estamos de vuelta aquí en esta sabrosa, esta rica plática, este chacoteo con Rodolfo Leiva Martínez. Ya estamos en la recta final. Vamos a concretar la información que nos has dado, muy interesante, muy importante. Vale la pena que ustedes, amigos, los fans, los fanáticos de alcontacto.com.mx, del chacoteo con Manuel Narváez, le den seguimiento, porque una persona informada tiene una gran poder. Tiene un gran poder para definir, para decidir lo que quiera por bien de su comunidad. Entonces, aunque se les haga técnico o a veces confuso esto, pero sinceramente, si uno escucha, uno lee, y sobre todo en este tipo de temas que se dicen abiertamente al que no está acostumbrado a la ciudadanía, es una herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos muy valiosa para que puedan aprender a defender sus derechos, a reconquistar sus libertades, porque es una reconquista de las libertades sin tener que llegar a la violencia a través del arma más poderosa, que para mí es la credencial de elector. Rodolfo, tus conclusiones del tema, ¿cuál es el pronóstico? ¿En qué tiempo esperemos más o menos que esto se resuelva? Y también, insisto, en el tema de la transparencia, llegará un momento que esto funcione. Sí. ¿Será en la administración de Javier Corralde que empieza a fluir la información? En la administración de los consejeros de Lichitán. Nosotros vamos a hacer que todas las administraciones sean transparentes. No depende de él, depende de nosotros. Y cuando retorne el orden institucional, vas a ver el mensaje poderoso que se va a aparejado obviamente con las resoluciones sí, de los amparos. Sí, y también te aseguro
que el presbítero Javier Ávila Aguirre no continuará impunemente en ese cargo. Es un compromiso que hago con los chihuahuenses de emprender todo lo necesario para que se recupere el orden institucional. Y vamos a hacer una aportación pequeña, pero para que sirva de ejemplo en otras instancias. Yo quiero que los funcionarios comprendan que son empleados públicos, que servimos a los chihuahuenses, que los empleados públicos deben dejar de endiosarse y deben de adoptar una postura de sencillez, de humildad, de racionalidad y de servicio genuino a los chihuahuenses, no solamente a los intereses egoístas. Traer de nuevo la medianía republicana, Claro. porque parece que hoy se ha perdido y que la gran mayoría de representantes populares a cualquier cargo de elección popular, funcionarios, servidores públicos, pareciera que el único objetivo es enriquecerse a través de un cargo, de un puesto en el gobierno. Lo ven como un gran negocio. Hay quienes han hecho una enorme fortuna a través de los cargos populares o de algunos puestos en gobierno, precisamente por esos salarios tan altos que se pagan. El problema en ese momento lo es el salario en sí, pero no tendría, yo te aseguro, la ciudadanía ninguna objeción de que se pagaran bien a quien desempeñan bien su cargo. Tampoco es válido, como dijo Fernando Albert, el presidente del PAN, hace unos días, cuyo salario ronda los 130,000 pesos mensuales. Claro, hace falta las vacaciones, aguinaldo y otros bonos que se sirven, gasto de representación. Dice que son los salarios que se pagan en la plaza. La función pública es para servir. Y si a él le pagan y ese es su referente, pues que se vaya a la iniciativa privada. Mira, y deja tú, más allá de las remuneraciones, yo rescato esa idea. El valor principal de la función pública es el servicio. Y el servicio siempre implica realizar acciones que beneficien al mayor número, no que se beneficien a sí mismos ni a un grupo familiar. Y la manera en la que nos aseguramos como empleados públicos de servir al mayor número es cumpliendo a cabalidad con la ley. Esa es la respuesta. Bueno, pues ahí tienen ustedes la opinión en los comentarios de Rodolfo Leiva Martínez, quien es consejero en el ICHITAIP. Seguramente habrá mucho material para seguir platicando en las próximas semanas. Claro que sí. Te deseamos mucho éxito. Gracias. Compartimos ese entusiasmo, ese ideal de que se restaure el orden institucional, pero también apelamos a que cumplir el año, bueno, hay muchas cosas que no se van a poder recuperar, pero todavía tiene oportunidad el gobernador Javier Corral. Le quedan 4 años para que sea un verdadero demócrata. Yo recuerdo en el 2000, en la elección interna para el Senado, una contienda contra Ramón Galindo, que Javier Corral gana como primera fórmula al Senado y que fue impugnada por Ramón Galindo. Y las acciones que encabezó Ramón Galindo le hicieron algo de ruido y daño a la institución porque cuestionaba el resultado. Y Javier le reclamaba la actitud, le pedía que fuera el demócrata que siempre ha sido, que le extrañaba de un demócrata. Bueno, eso le pedimos a los chihuahuenses. yo quisiera que Javier Corral recupere esa convicción y encauce al Estado por el camino que él se comprometió, pero sobre todo por la confianza que le den los chihuahuenses. Que así sea, esperemos que sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también que le vaya muy bien al Padre Ávila. Muchas gracias. Este es el Chacoteo con Manuel Narváez. Aquí estuvimos en la Pascual Orozco 309. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas tardes.